Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Vamos a continuar a hacer hoy un nuevo tutorial en el que vamos a aprender o vamos a mostrar pues diferentes cuestiones en todo lo que sería desde el manejo, la gestión de datos, el famoso data wrangling, a la obtención de ciertas gráficas y, como no, pues siempre ajustar diferentes tipos de modelos para estudiar determinados tipos de patrones. Para ello lo que vamos a hacer es, como siempre solemos hacer, pues cargar toda la típica paquetería de toda la vida, desde el Tidyverse al ggpubr, bueno, las típicas librerías, con una bastante interesante que nunca hasta ahora hemos visto, que es la librería Lubriday, que sirve para trabajar con datos temporales. Entonces, una vez que corremos todas estas librerías, lo primero que tenemos que hacer siempre es, una vez que hemos definido o establecido el directorio de trabajo, leer nuestros datos, ¿no? Y para eso vamos a correr esta primera línea, la 16, en la que voy a crear un objeto, el objeto data, simplemente leyéndolos mediante la función readTable, que de manera que readTable, o sea, el R, va a buscar ese archivo que contiene mis datos, que se denomina data.txt, es decir, el formato en el que importamos es un formato TXT. Recuerden que TXT, CSV, Comma Separated Values y XLS, el de Excel, son los típicos formatos que generalmente vamos a trabajar con R, ¿no? Y obviamente pues les especificamos que este archivo está en la carpeta data dentro de lo que es mi directorio de trabajo. Lo podemos hacer simplemente pues corriendo en la línea de código, o otra de las cosas, otra de las formas en las que la podemos hacer es pues utilizar la función import dataset aquí y buscaríamos el archivo, ¿de acuerdo? Aquí lo buscaríamos y lo cargamos, ¿vale? Si observamos el archivo de datos, lo que vamos a contener aquí, o lo que vamos a observar, son una serie de censos de conteo, en este caso son medusas, que se han observado en dos sitios diferentes, incluyendo el total, a lo largo de una amplia serie temporal que va desde el inicio del 2009, son prácticamente observaciones diarias, desde el 2009, pues creo que iba hasta el 2000, vamos a ver aquí, 2017, ¿no? Es decir, tenemos una base de datos bastante importante y, como vemos aquí en el ambiente, tenemos esas cuatro variables para un total de 3.000, casi 3.300 observaciones, ¿no? Es decir, que es una base de datos bastante interesante. Eh, eh, Podemos observar el tipo de variables que tenemos en mi base de datos haciendo obviamente un glimpse. Inicialmente le he dicho simplemente, aunque por defecto me la considera que es un data frame, pero simplemente le he dicho que me la convierta utilizando la función asTable del tidyver, pues que me lo convierta ese data frame, que me lo convierta en tibble, que es un caso particular de data frame, ¿no? Y observamos que efectivamente tenemos una serie de variables numéricas formadas por números enteros, como son estas tres que tenemos aquí, y luego tenemos una variable que se denomina fecha, que es una variable de carácter, ¿ok? Es una variable de carácter, nada más. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que decirle, si queremos trabajar con fechas AR, es que realmente esa variable me la tipifique como una fecha, ¿no? Es decir, que no me la considere variable carácter, como aparece aquí. Fíjense que aquí aparece carácter, aunque fíjense que la forma en la que aparecen es la típica de fechas con las que trabajamos en Excel. Pues R no es tan suficientemente inteligente como para que detectar esto, que es una fecha, ¿no? Entonces, simplemente lo único que le estoy diciendo aquí es que la variable fecha, fíjense que le estoy indicando, vete al marco de datos, al data frame fecha, el símbolo del dólar para referirme a la variable, le digo que esa variable, dentro de ese marco de datos, dentro de esa base de datos data, me la especifiques como una variable de fecha, de manera que en primer lugar te especifico el día, de ahí viene la D de day, el mes y la Y de year, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente lo único que estoy haciendo al correr esta línea de código, como digo, es pues especificarme que fecha sea realmente un date, una fecha. Dale. Si volviera a correr esto, fíjense que en este caso ha cambiado, y antes ponía carácter y ahora aquí pone date, de fecha, ¿ok? ¿Vale? Bueno, eso parece que no, pero eso es importante, si no, no vamos a poder trabajar y hacer muchas cosas. Bien, vamos a continuar haciendo cositas. Bueno, lo primero que voy a hacer ahora es aprovechando el operador pipe. Recuerden que el operador pipe del tidyverse simplemente sirve para implementar una determinada tipo de operación a partir del marco de datos en el que yo trabajo, ¿no? O sea, que aquí le estoy diciendo a R, pilla, trinca, usa esa base de datos llamada data
Y lo primero que le estoy aplicando es un mutate. Recuerden que el mutate sirve para crear nuevas variables. ¿De acuerdo? Es una operación en cierta manera parecida a la anterior, en la que simplemente, es decir, la operación que he hecho antes la podría hacer de esta manera, utilizando la mutate. Es una forma como de renombrar o recategorizar una variable que inicialmente no tenía formato de fecha y ahora sí, ¿vale? Entonces simplemente lo puedo correr de nuevo, va a ser exactamente lo mismo y fíjense que de nuevo me aparece como date, ¿de acuerdo? Es decir que con las líneas 18 y 19 puedo hacer exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Ya saben que, como siempre digo a mis alumnos, la misma cosa en R se puede hacer de 20.000 formas diferentes, ¿de acuerdo? Bien, otra de las cosas que quiero hacer, simplemente porque, bueno, pues porque me da la gana, es decirle que esa variable total que tengo aquí, ¿vale? Me la especifique como numérico, ¿de acuerdo? Es simplemente la forma en la que muchas veces nosotros podemos trabajar, aunque aquí no sea igual necesario, pero siempre me gusta meter este tipo de cosas, pues también para que la gente pues, vaya entendiendo las diferentes formas en las que yo puedo ir trabajando, ¿no? Entonces simplemente aquí le estoy diciendo que la variable total, fíjense que está a la derecha del operador dólar, de mi marco de datos, y le aplico la función asNumeric. Entonces simplemente aquí lo que estoy haciendo es renombrar una especie como, o sea, la variable total, para que me la considere numérica, ¿de acuerdo? Si volviera a correr esto, fíjense que ahora, aunque me la considera aquí, en vez de poner int de entero, me la considera dbl, que significa numérica, y considera también decimales, ¿vale? En el caso de que aparecieran decimales por la razón que sea. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, pues miren, lo que voy a hacer ahora voy a separar, fíjense, si yo me vengo aquí al archivo data, vean que la fecha pues tiene el año, el mes y el día, ¿no? Entonces lo que quiero hacer ahora es separar esa fecha en una serie de columnas correspondientes al año, al mes y al día, ¿vale? En este caso, como no tengo ninguna hipótesis vinculada al día, pues lo voy un poco a ignorar, ¿no? Entonces simplemente fíjense que aquí lo que voy a hacer es, lo que le estoy diciendo aquí es, muy bien, me vas a renombrar ese archivo data y para ello vas a coger el archivo data y le vas a aplicar el operador pipe para hacer la siguiente operación. ¿Qué operación es? Bueno, me vas a generar nuevas variables, ¿de acuerdo? De manera que me vas a separar para esa variable fecha, me vas a crear dos nuevas variables, una se va a llamar año, year, y la otra se va a llamar month. ¿De acuerdo? Eso es simplemente lo que estoy haciendo al aplicar esta línea de código. Es decir, descomponer esa variable fecha en el año por una parte y el mes por otra parte. Por lo tanto, si corro esto, lo que me tendría que aparecer son dos nuevas variables. Una va a ser el año y otra va a ser el mes. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendría de alguna manera que ver. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que aquí de hecho me aparece el año y el mes, ¿no? Es decir, ya me ha separado si le aplico un glimpse simplemente. Otra de las cosas que quiero hacer ahora es, claro, yo tengo los meses tipificados del 1 al 12, 1 enero, 2 febrero, 12 sería diciembre, y de manera que ahora lo que quiero hacer es agrupar los diferentes meses según las diferentes épocas del año, ¿no? Lo típico, que enero, febrero y marzo sea el invierno, que abril, mayo y junio sea primavera, el verano quiero que sea julio, agosto, septiembre y así sucesivamente. Entonces para eso simplemente, fíjense que de nuevo voy a utilizar la función mutate, que recuerden que siempre es para crear nuevas variables, y me voy a generar una nueva variable que la voy a denominar época y voy a utilizar el comando case_when, que es como caso cuando, que me sirve para transformar en este caso una variable que es numérica, como es mes, en una variable categórica, que va a ser la época, que como pueden ver aquí, pues puede tener 4 niveles, o sea, 4 categorías: invierno, primavera, verano y otoño, simplemente. Entonces, para eso lo que le estoy diciendo es, oye, créame una variable época que va a tener las siguientes categorías. Cuando el mes, month, esté o se corresponda al 1, 2 y 3, eso me lo vas a categorizar como invierno. Cuando el mes vaya del 4, del 5, del 6, es decir, abril, mayo y junio, va a ser primavera, y así sucesivamente para verano y para invierno, ¿de acuerdo? Simplemente lo que estoy haciendo es eso. Si ahora en vez de glimpse le aplicara el str, que es otra forma de ver un poco ese nuevo marco de datos, esos datos, a ver qué es lo que ha pasado con ellos, pues fíjense que aquí me ha generado una nueva variable
que se denomina época, que obviamente es una variable carácter, ¿de acuerdo? Que va a tomar esos 4 categorías, pues esos 4 niveles que le hemos dado, ¿no? Primavera, verano, otoño e invierno. De hecho, fíjense, si yo ahora aquí corro el data, aquí me aparecen estas nuevas variables que he ido creando, ¿vale? Esto simplemente pues porque a la hora de graficar, pues me interesa agrupar los meses y tenerlos, por ejemplo, por estación, para para intentar, por ejemplo, discernir algún tipo de patrón temporal, por ejemplo, entre las diferentes épocas, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a hacer el script no es relativamente corto, vamos a empezar a plotear, vamos a empezar a graficar. Para ello, antes, como vimos antes que yo tenía aquí un pedazo de base de datos con un montón de datos, lo que quiero hacer es obtener la suma total de, en este caso, individuos agregadas por año, porque tenemos un montón de años, y por mes, ¿no? Entonces para eso fíjense que lo único que voy a hacer es correr estas 2 líneas de código en las que voy a generar una nueva base de datos que le voy a denominar data2, de manera que, ¿cómo la voy a generar? Pues a partir de la primera base de datos, data, voy en primer lugar a agrupar según los dos factores o las dos variables que a mí me interesan, que son año y mes, porque precisamente quiero obtener todo lo que voy a obtener se va a referir a esos diferentes tipos de años y a esos diferentes meses, y lo que voy a hacer es simplemente utilizar la función summarize para crearme una nueva variable que le voy a denominar tot como la suma de el número de individuos para la variable total. Es decir, si yo vengo aquí, yo tenía aquí una variable que es total, ¿verdad? Que es el número de individuos, o lo que sea, para los diferentes meses y para los diferentes años. Entonces lo que le estoy diciendo aquí a R es que para cada año, por eso utilizo la función group by, para cada año y para cada mes, me haga la suma de todo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué hago la suma de todo? Porque le estoy aplicando a esa variable total, que la tenemos aquí, esta variable total, le estoy aplicando la función sum, para que me sume todo para las diferentes categorías de año y mes. Y esa nueva variable la voy a denominar tot, ¿vale? La corro, ok, fíjense que ahora aquí se me ha creado un nuevo data frame que se denomina data2. Fíjense que ahora ya tiene mucha menos número de observaciones, ¿no? 108 solamente, que son el año, el mes y el número total de bichos o lo que sea para los diferentes meses del año, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, aquí ya lo que tengo es, para el 2009, tengo el mes el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 12, ¿vale? Y tengo el número total de, en este caso, individuos, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, aquí en el mes 7 hay un pico de 419, luego parece que en el mes 1 y mes 2 hay 0, entonces, bueno, pues una forma también de jugar, de hacer sumarios a partir de esos datos tan complejos que teníamos al principio, pues voy haciendo sumarios, ¿no? Voy jugando con mis datos según, bueno, sobre todo a la hora de graficarlo, ¿vale? Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, pues una de las primeras cosas que puedo hacer es simplemente graficarme cómo cambian esos avistamientos a lo largo de los meses, ¿vale? Para eso utilizo la función ggplot. En este caso, la voy a aplicar a esa nueva base de datos que acabo de crear, es decir, le estoy diciendo ggplot que vaya a buscar esas variables que quiero plotear en el marco de datos, en el base de datos data2, y voy a graficar esa variable total, ¿de acuerdo? Que es la i, la respuesta, frente a los números de meses, ¿vale? Y lo quiero graficar simplemente utilizando puntos, ¿de acuerdo? Con un tamaño determinado, una transparencia. Y luego le añado una serie de capitas, pues para ponerle una etiqueta al eje de las X, una etiqueta a las ejes de la Y. Le voy a hacer un jitter para que, bueno, para que se me separen un poco. Y le voy a aplicar un temita blanco y negro a la hora de, digamos, de layout, de lo que sería el estilo. Y bueno, le puedo aquí tipificar alguna cosa más, como el tamaño, por ejemplo, de las etiquetas del eje, del eje, bueno, una serie de cositas así, ¿no? Fíjense que aquí, todo esto, digamos, sí, es el típico código de toda la vida, y aquí lo que hago es, como tengo, claro, tengo datos muy variables, es decir, de repente tengo muy pocos datos, 0, 0, 0, y luego hay de repente valores muy altos, pues lo que voy a hacer es cortar el eje de las Is, ¿vale? Perdón, el eje de las X. Entonces, simplemente lo utilizo, luego, ¿cómo lo hago? Pues simplemente utilizando esta función, scale age continua, y le voy a especificar ahí una serie de breaks, ¿vale? Una serie de cortes, ¿vale? Una serie de cortes. Ahora lo vamos a ver cuando lo veamos gráficamente. Y además, y para complicarlo más, lo que voy a hacer es ajustarle a esa nube de datos, le voy a ajustar una curva de suavizado, es decir, el típico GAM, el General Additive Model,
para de alguna manera observar si hay algún tipo de patrón, en ese caso a lo largo de los 12 meses, ¿de acuerdo? Fíjense que para eso le pongo el método que es GAM, en la fórmula, simplemente le digo que quiero predecir y en función de X, donde y sabemos que es el TOT y los números de meses sería el X, y además le especifico lo único que es el K3, esto es el número de nudos. Recuerden que cuando ajustamos un GAM, cuanto mayor es el K, mayor es el número de nudos y por lo tanto más flexible es el ajuste, o lo que es lo mismo, más complicado va a ser el ajuste. En este caso simplemente le he aplicado 3 nudos, ¿de acuerdo? Con lo cual el ajuste será bastante más sencillito, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, si yo corro esto, vamos a ver qué es lo que nos sale. Vean que lo que nos está saliendo es simplemente el número, son picadas, pero bueno, para nosotros como si fuera un número de individuos, ¿no? Cómo cambian esos números de individuos a lo largo de los meses, y le he ajustado una curva GAN, ¿vale? Fíjense que claramente lo que se observa es que hay mucha más en los meses centrales, es decir, lo que es verano, respecto del invierno, ¿vale? Fíjense que al principio del invierno o al final, principios de año, o esto sería enero, febrero, marzo, o los últimos meses del año, octubre, noviembre y diciembre, hay muchas menos observaciones que en el central, ¿no? Y le he hecho un ajuste simplemente GAM, bastante sencillito, en el que le he especificado solamente tres nudos para hacerlo sencillo, ¿no? No quiero consumir muchos grados de libertad, quiero que esto se hace una cosa sencillita. Aquí le podría haber puesto un K mucho mayor, pues, y se me hubiera ajustado mucho más, pero obviamente el modelo es un modelo mucho más complejo, ¿no? Me gusta trabajar con modelos parsimoniosos en el que el número de nudos, el número de grados de libertad que voy a consumir, pues sea un poquito más pequeñito. Si de alguna manera quisiera ver si ese ajuste es significativo, pues lo que tengo que hacer es ajustar ese modelo GAM, ¿no? Fíjense que la sintaxis es bastante parecida a la del modelo lineal con la función LM, o un GLM con la función GLM, pero aquí simplemente lo que le estoy diciendo a R es que me cree un modelo utilizando la función GAM, en la que voy a modelar esa variable respuesta DOT en función, y aquí fíjense que en vez de GLM utilizo la función GAM, y aquí variable respuesta, top, variable predictora, que es MES, y ahora lo que utilizo es S, de curva de suavizado, ¿no? Para ajustar esa curva de suavizado, y como he graficado con 3 nudos, pues le voy a decir aquí que me ponga 3 nudos, ¿no? Porque si no estaría haciendo una cosa diferente entre lo que he graficado y el modelo que estoy aplicando. Como hay muchos ceros, eso es algo que explico en clase, como hay muchos ceros, pues la familia, esto es como el GAM funciona en cierta manera parecido al GLM, le voy a decir que me utiliza una binomial negativa, por eso aparece el NB. La binomial negativa es un tipo de ajuste para cuando tenemos datos que obviamente no siguen la linealidad y tienen muchos ceros, es decir, tienen una gran sobredispersión. Lo corro y lo que voy a obtener es, si vengo por aquí, ¿vale? Vengo aquí una serie de cositas, ¿vale? Pero realmente donde está la chicha es de este GAM, para saber si realmente hay un efecto de los meses en mi variable respuesta, pues hacerle un sumario, lo mismo que la función GLM. Le aplico la función summary a esa salida y fíjense que efectivamente tengo un efecto claro, significativo de los meses sobre mi variable respuesta, con una total variabilidad explicada de un poquito menos del 30%. Es un buen ajuste, porque yo creo que es buen ajuste, pero fíjense que obviamente el ajuste no es perfecto. Posiblemente si aumentara aquí el K, pues voy a ir ajustándome. ¿Por qué no lo hago? Es decir, ¿por qué no le pongo aquí K5, K6? Pues porque con un K3, es decir, un modelo sencillo, ya me está diciendo que hay un efecto ya hay un efecto de mes. Y yo siempre lo que tengo que intentar es tener modelos parsimoniosos, es decir, los modelos lo más sencillo posible, que me consuman los mínimos grados de libertad, pero que me expliquen una importante variabilidad en mi variable respuesta, ¿no? ¿Vale? Mediante la función plot puedo hacer cosas como, por ejemplo, puedo dibujar esas predicciones, ¿no? Aquí las tengo bien dibujadas. Esta es la salida del modelo. Ese modelo que acabo de ajustar lo tenemos aquí con su intervalo de confianza, simplemente. Si quisiera ver si los residuos están bien, es decir, si me creo la salida del modelo, recuerden que para eso tenemos que hacer el típico chequeo de a ver cómo se portan mis residuos. Inicialmente, aplicando este tipo de familias o aplicando este tipo de figuras, parece que no hay ningún tipo de patrón así bastante severo, ¿de acuerdo? Parece sí que hay aquí un poquito de efecto abanico, con lo cual igual podríamos trabajar un poquito más,
con diferentes familias o diferentes funciones de enlaces para mejorar ese ajuste, ¿no? O que el modelo fuera un poquito mejor, ¿no? Simplemente. Eso es simplemente ponernos a jugar con diferentes familias, no trabajar igual con la binomial negativa, buscar otra, aplicarle algún otro tipo de función de enlace, etc. Pero la filosofía es siempre la misma. Bien, ahora lo que voy a hacer es esta generación, como vemos aquí, esto lo hicimos antes con el archivo data, ¿no? Claro, como quiero trabajar ahora con esos valores totales, no con los valores originales, pues voy a repetir la misma jugada que hice antes con el marco de datos data, pero ahora lo voy a hacer con el data2, ¿vale? Y para ello lo único que voy a hacer es crearme en este archivo data2, que no tiene la época, me voy a crear una nueva variable que va a ser época, diciéndole que se denomine esa variable, tome el valor, la categoría invierno, cuando el mes es el 1, el 2 y el 3, primavera cuando sea el 4, el 5 y el 6, y así sucesivamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí tengo fíjense que ahora el data2 ya me incluye esa variable nueva que acabo de crear, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ahora aquí lo que voy a hacer simplemente es voy a plotear ahora, ¿de acuerdo? Pero ahora voy a plotear exactamente como lo mismo que hice antes, ¿de acuerdo? Pero ahora, claro, si yo grafico directamente, por defecto, como trabaja ggplot es que la primera categoría que plotea sería la primera categoría alfabéticamente, es decir, sería autumn. Y yo no quiero eso, yo quiero ver en primer lugar lo que pasa en invierno, luego lo que pasa en primavera, luego lo que pasa en verano y luego lo que pasa en otoño, ¿vale? Es una forma como de reordenar la forma en la que ggplot me va a graficar, ¿vale? Simplemente. Si corro esto, este código bastante parecido al que hemos visto antes. En este caso, fíjense que el geom aquí, en vez de ser puntos, va a ser boxplot. ¿Por qué uso boxplot? Porque ahora no tengo como variable predictora en el eje X una variable numérica, como antes, o el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 12, sino ahora lo que tengo que son 4 categorías para el factor época, que es la variable que quiero que me aparezca en el eje X, ¿vale? ¿De acuerdo? Fíjense que aquí aparece el X, que sea la época. Y además quiero que los colores de esos diferentes puntos, y de esas diferentes boxplots que me van a salir, pues tengan un color en función de las diferentes épocas que estoy haciendo, ¿vale? Simplemente lo que estoy haciendo es algo tal que así. Si lo ploteo, pues me queda una grafiquita tan bonita en la que veo en este caso, obviamente la interpretación va a ser parecida a la anterior, ¿se acuerdan, no? Antes lo que veíamos en la gráfica de antes es que, vamos a verla aquí, es que había más picadas o más bichos, o como lo quiera interpretar, cuando en los meses centrales, ¿no? Primavera, verano. Ahora, con lo que he hecho, observo exactamente lo mismo, ¿vale? Fíjense aquí. ¿De acuerdo? Fíjense aquí. Aquí lo único es que tengo 4 categorías para el factor año, ¿de acuerdo? O época, season, y claramente se ve que hay más en primavera y verano, ¿de acuerdo? Es decir, que he hecho pues, poco menos que exactamente lo mismo. Bien, para ir acabando, una de las cosas que ahora voy a hacer es, me voy a crear un nuevo matriz de datos, un nuevo marco de datos, un nuevo archivo, una nueva base de datos que se denomina data3, simplemente agrupando, cogiendo la 2, agrupando por año, ¿vale? Y obteniendo el número máximo por año. Fíjense que si lo corro, para que lo vean ahora, me he creado aquí el data3, ¿vale? Y fíjense que ahora simplemente lo que he hecho es tener el número total por año, ¿vale? Fíjense que de repente hay un año que hay un montón de dichos, hay otros años que hay menos, ¿no? Entonces voy a cerrar, voy a explicarles ahora de nuevo el código. Es decir, que aquí lo único que he hecho ha sido, a partir de ese base de datos, data2, agrupo por año y me sumo todo, ¿vale? Y a esa nueva variable la denomino total annual o annual total, es decir, la suma total que hay por año porque estoy sumando de acuerdo a los diferentes años. Para eso aplico la función sum a tot una vez que le he dicho que la agrupe por las categorías de año, es decir, en función de los diferentes años que hay. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es otra pequeña gráfica en el que le digo a R que me vaya a esta nueva base de datos, data3, y de ahí quiero que me plotee cómo cambia el número total de bichos a lo largo de los diferentes años, ¿vale? Y lo demás es un poquito más de lo más. Si lo corro, pues fíjense que aquí lo único que tengo de alguna manera es pues cómo el número total de bichos ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿de acuerdo? Simplemente.
Así que muy rápidamente, pues un pequeño análisis donde hemos visto un poquito de todo. Hemos visto desde graficar, hacer un poquito de data wrangling con funciones como puede ser el mutate para crear nuevas variables, a generarnos variables temporales a partir de, en este caso en particular, de una serie temporal. Muchas gracias y saludos.